El Señor ha resucitado, hermanos. Ha resucitado en verdad. Ese era el saludo de los primeros discípulos del Señor, porque era evidente la resurrección del Señor Jesucristo. No era algo que alguien les había contado, sino algo que ellos mismos habían presenciado. Entonces la forma de saludarse era: el Señor ha resucitado, y eso ocurría el día domingo. Es un gozo para nosotros celebrar su resurrección, porque esto tiene un significado muy grande para nosotros, como vamos a ver el día de hoy en la palabra del Señor. Y justamente en la lectura bíblica, en Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 11, allá el Señor Jesucristo resucitó para la gloria de Dios, y así como el creyente anda en vida nueva y vive para Dios en él. De eso está hablando el pasaje. La resurrección de Cristo glorifica a Dios, lo mismo que la nueva vida de un creyente resulta en un alejamiento del pecado, que es la santificación del creyente. O sea, el creyente vivirá una vida nueva después de haber creído en el Señor Jesucristo y se aleja de la vida de pecado para vivir para Dios. El versículo clave es el versículo 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Padre amado, estamos agradecidos el día de hoy por tu Hijo, el Señor Jesucristo, que ha venido a morir en la cruz del Calvario. El hecho de la resurrección de tu Hijo nos coloca en la situación de ser santificados, apartados para ti, y por tanto vivir una nueva vida. Te damos gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el creyente no solamente es justificado por la fe, sino también es santificado. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos hablado de que Dios, la persona que cree en el Señor Jesucristo, Dios le justifica, le declara justo, le imputa la justicia de Cristo, y los pecados del creyente son colocados en Cristo porque Él los ha llevado. Para aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, para aquel que ha creído que es hombre 100%, Dios 100%, ha creído en el ministerio del Señor Jesucristo, no solamente el creyente es justificado, a la misma vez que es justificado, es santificado. De eso está hablando este pasaje. El apóstol Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia de Roma porque quiere compartirles el evangelio. O sea, no es que no son salvos, sino que quiere enseñarles más de su fe cristiana, quiere profundizar más en lo concerniente a su fe. Esto hace explicando la doctrina de la justificación. En los primeros 5 capítulos, aunque ahora estamos saltando un poquito 2 capítulos, yendo al capítulo 6 porque habla de la resurrección, el apóstol Pablo les quiere explicar y les explica acerca de lo que es la justificación por la fe. Pero no acaba todo en la justificación por la fe, sino que ahora dice en este pasaje que no se trata solamente de eso, sino también se trata de la santificación. A la vez que el creyente ha sido justificado, también es santificado. Esto significa que el creyente es apartado para Dios, juntamente con su justificación por la fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El creyente también ha sido apartado. Santificado quiere decir apartado. Apartado del mundo para Dios. Cuando una persona cree en Cristo y ha sido justificado, declarado sin pecados, ha sido apartado del mundo para Cristo. Y eso significa santificado. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere explicar y enseñar en este pasaje de las Escrituras. Y esta es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma para decirles: quiero compartirles algo más. Voy a viajar, probablemente pase a España visitándolos a ustedes en Roma. Quisiera que ustedes me apoyen, dice el apóstol Pablo, pero de paso yo quiero explicarles algo más de su fe. No solo la justificación, sino también la santificación. Hermanos, nosotros tenemos vida nueva porque Cristo ha resucitado. La resurrección nos ha dado a nosotros una nueva vida, porque hemos sido declarados justos si hemos creído en el Señor Jesucristo, que es hombre 100%, Dios 100% en su obra en la cruz. Hemos sido justificados, pero a la vez hemos sido santificados, y la santificación significa vida nueva en su resurrección. Por eso que el creyente se va a distinguir del resto de las personas por el hecho
de que ahora ya no sigue el pecado, sino sigue la justicia que le ha sido imputada de Cristo. Por eso este sermón se titula Vida nueva en su resurrección. Veamos el versículo 1, que dice: ¿qué pues diremos? Dice Pablo, afirma, hace una pregunta, está conectando con lo que anteriormente dijo, refiriéndose a Adán, que Adán representa la transgresión en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el Señor Jesucristo también se representa la gracia en Romanos 5:17, un poquito antes de nuestra lectura bíblica. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Adán representa la transgresión, el Señor Jesucristo representa la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, de tal manera que por ese favor inmerecido de Dios, la persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios es justificado. No merece la persona, no merece, pero solamente por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, por su gracia, por ese favor inmerecido, es declarado justo. Pablo dice: ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahora, la persona ha sido justificada, y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Ustedes han sido justificados, han sido declarados justos, tanto judíos como gentiles de esta congregación. Y aquí Pablo está diciendo así: ¿qué pues diremos? ¿Qué sucede después de la justificación? ¿Qué se espera? En otras palabras, Pablo está diciendo: ¿qué se espera de la persona que ha sido justificada por su fe en creer en el Señor Jesucristo, que es hombre 100%, Dios 100%, y su obra en la cruz? ¿Qué se espera de esa persona? Por eso Pablo dice: ¿qué pues diremos? En el versículo 1, ¿qué diremos? ¿Cuáles son? ¿Qué se espera de una persona que ha sido justificada? Ya que todos sus pecados han sido perdonados, los que cometió, los que comete ahora y los que cometerá. Por esto el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué se espera entonces de la persona que ha sido justificada por su fe? Y continúa diciendo, y en forma de pregunta, sigue diciendo el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que solo se trata de la justificación del creyente por la fe nada más. Bueno, ahora, después de haber creído en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que sus pecados han sido perdonados eternamente, Pablo está diciendo: ¿tiene el creyente la licencia para seguir practicando el pecado? Eso está diciendo Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo en otras palabras: ¿qué se espera de los justificados? Los justificados tienen licencia ahora que han sido sus pecados perdonados para practicar todo tipo de pecados, para seguir viviendo en el pecado. Eso dice Pablo. Pablo dice de manera irónica: si esto es así, entonces abundará la gracia. Siendo que por gracia el creyente es salvo, también vive por la gracia de Dios. Pablo aquí es enfático y dice: la gracia no es licencia para pecar. Y entonces en el versículo 2 responde enfáticamente y dice: en ninguna manera. Y explica por qué una persona que ha sido justificada no va a continuar en una vida de pecado. Versículo 2, en ninguna manera. Esto quiere decir que lo que se espera de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, o sea, que ha sido justificado por la fe, es que la gracia otorgada por el sacrificio del Señor Jesucristo, que resulta en el perdón de pecados pasados, presentes y futuros, y por el arrepentimiento, no es licencia para pecar. Porque la gracia no le permite pecar al creyente. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿por qué? ¿Por qué es que el creyente no está teniendo licencia por la justificación de seguir pecando? Aquí dice Pablo en la continuación del versículo 2: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sería una contradicción, porque mientras tú afirmas que has sido justificado por la fe y que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, no se puede ver en tu santificación, porque la santificación es evidencia de la justificación. Porque si una persona que dice que es creyente y que ha sido justificado sigue viviendo en pecado,
no se aparta cada vez más del pecado, entonces es una contradicción viviente, es lo que Pablo está diciendo acá. No puede haber una persona que ha sido justificada por la fe y que no anda el camino de la santificación. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, juntamente con la justificación, el creyente ha recibido la santificación, que quiere decir que ha sido apartado para Dios por obra del Espíritu Santo, mediante la regeneración o el nuevo nacimiento. Al ser justificado, el creyente muere al pecado. Esto quiere decir que reacciona no queriendo pecar más, porque ha sido regenerado y además ha entendido lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios, ha sido justificado y es por esto que ha sido santificado y apartado para Dios. O sea, el creyente no solamente se alegra de ser justificado, de que sus pecados son perdonados, sino que se evidencia en su vida la santificación, se evidencia en su vida que se aparta del pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, ¿y qué pues ahora? ¿Han sido justificados? Sí han sido justificados. Les explica bien su justificación a los creyentes que están en Roma y a los gentiles y a los judíos. Pero ¿y ahora qué? ¿Eso quiere decir que vamos a seguir pecando? Pablo dice, no. Ahora, ¿por qué tendría que seguir deseando pecar todo el tiempo como que era antes una persona antes de conocer al Señor Jesucristo? Tal parece que la santificación del creyente se levanta como una evidencia de su justificación y conversión a Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que una persona que se convierta al Señor Jesucristo y es justificado por Dios, la evidencia se va a ver en la santificación. Se va a ver cuando esta persona no practica más el pecado y no quiere practicar más el pecado. Y eso vamos a ver un poquito más después. Pablo dice que un creyente no puede seguir viviendo para pecar, porque ha sido justificado y santificado. Y la razón es porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí está hablando, hermanos, de que hemos muerto en el pecado con el mismo Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, es como el Señor Jesucristo, hemos muerto con Cristo ahí, crucificados. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablar del significado del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora vamos usando la perspectiva del bautismo, de aquel que ha sido justificado y santificado. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la justificación y con la santificación? El bautismo es un acto simbólico de la justificación y santificación del creyente. El creyente se identifica públicamente con el Señor Jesucristo, así como Él murió públicamente, también el creyente públicamente afirma que muere al pecado. Versículo 4. O sea que el bautismo significa morir al pecado. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El creyente ha sido sepultado prácticamente con el Señor Jesucristo. Cuando ha decidido bautizarse, ha muerto juntamente con Él. Es admitir, de verdad, que estamos admitiendo, el creyente está unido con Cristo. Y esta es la doctrina de la unión con Cristo que hemos hablado en 2 sermones pasados, hace un tiempo atrás. El creyente está unido con Cristo en su muerte. Esto nos habla de esta doctrina. Por esto la salvación no se puede perder, pues el creyente ha sido justificado y juntamente con la justificación ha sido santificado y está unido, dice, en Cristo, con Cristo en su muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha imputado la justicia de Cristo. Cristo ha muerto en la cruz y nosotros también hemos muerto con Cristo en la cruz. Allá hemos dejado nuestros pecados, hemos dejado todos porque Cristo nos ha perdonado. Por esto, hermanos, es por lo que es importante y tomar muy en serio lo que es el bautismo, pues no solamente es un símbolo de nuestra justificación, sino que significa que queremos decir que estamos unidos a Cristo. Así como morimos al pecado con Cristo, hermanos, un día también resucitaremos con Él. El bautismo es nuestra unión con Cristo, hermanos. Por eso que el bautismo no puede ser por aspersión, no puede ser por aspersión. Es por inmersión y vamos a ver por qué.
El bautismo es una expresión de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra unión con Cristo, hermanos. Eso es el bautismo. Esto es exactamente lo que dice esta frase, a fin de que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Aquí no discute el Señor Jesucristo si resucitó, es el apóstol Pablo, si resucitó o no el Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo afirma que Cristo resucitó, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. En otras palabras, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso simbolizamos con el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, el Señor Jesús resucitó, porque la muerte no lo pudo detener, porque es 100% hombre y sin pecado y 100% Dios, y nunca pecó, y es por la gloria del Padre. La continuación del versículo dice, y así también nosotros andemos en vida nueva. Al resucitar el Señor Jesucristo, no solo justificó a los que creen en Él, sino también los santificó. Por eso Pablo afirma, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente que ha sido justificado y ha sido santificado, así como Cristo resucitó, igualmente, dice el apóstol Pablo, tiene que andar en vida nueva. La vida vieja era una vida pecaminosa, porque correspondía a una persona no justificada, sino pecadora y condenada al infierno. En cambio, la vida nueva corresponde a una persona justificada y santificada, una persona declarada justa, libre de pecado y que vive apartándose del pecado sin abusar de la gracia. Y el Señor Jesús resucitó por la gloria del Padre. Y así también dice que los creyentes que han sido justificados, que dicen que han sido justificados, deben andar en vida nueva. ¿Por qué? Porque han sido santificados. Mi hermano, ¿tiene usted una vida nueva? ¿Vive usted una vida nueva? El Señor Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios. Así también el creyente anda en vida nueva. La resurrección de Cristo glorifica a Dios lo mismo que la nueva vida de un creyente. El creyente vivirá una vida nueva después de haber creído en el Señor Jesucristo. El creyente, al haber creído en el Señor Jesucristo, está intrínsecamente unido con Él. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está unido en su muerte. Y si el creyente está unido con Cristo, tiene su Espíritu Santo y no tiene otra cosa que reflejar sino la santidad del Señor Jesucristo. Es increíble. Si digo que he sido justificado, estoy unido a Cristo en su muerte. Si estoy unido a Cristo en su muerte, tengo su Espíritu Santo. Y la única cosa que puedo mostrar es la santidad de Dios a través de mi vida. No hay otra, porque si digo que estoy unido a Cristo, ¿qué otra cosa puedo mostrar? Y si peco, voy a sentir mucha culpa. Voy a pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús para continuar. Pero si no siento culpa, tal vez la santificación no está presente en mi vida. Un creyente anda en buena compañía con el Señor. Y dice, así también lo seremos en su resurrección. Pero el creyente no solo ha sido unido a Cristo en su muerte, sino también en su resurrección. Así también lo seremos, dice, en su resurrección. En otras palabras, al estar el creyente unido al Señor Jesucristo, en el cual es santificado, también resucitará como el Señor Jesucristo. Si estoy unido con Cristo en su muerte, y mis pecados le han sido cargados a Él, y a mí me ha sido imputada su justicia, así como el Señor Jesucristo ha resucitado, un día yo también resucitaré. ¿Por qué? Porque estoy unido con Cristo, como Pablo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo solamente para la gloria y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6. Sabiendo esto, dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
ya fue crucificado juntamente con Él. Esto quiere decir, la unión con Cristo del creyente es tan profunda que es como si uno mismo hubiese estado crucificado con Cristo, físicamente crucificado con Cristo. Al ser imputada la justicia o rectitud del Señor Jesucristo a todo creyente, este también ha crucificado su viejo hombre. El creyente justificado ha crucificado por la fe su viejo hombre. En cambio, el hombre nuevo vive una vida nueva, habiendo sido justificado, sabiendo que la gracia no es una licencia para pecar, pues ha sido santificado. El creyente ya no vive en los viejos hábitos de pecado, sino vive una vida nueva porque entiende que ha sido apartado de Dios por su fe en Cristo. Es santificado. Ya no vive en los viejos hábitos el creyente nuevo. Versículo 6, la segunda parte dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Aquí Pablo se refiere a la santificación final. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, se refiere a la muerte del creyente. Es solo allá donde el cuerpo se vuelve polvo, porque dice la palabra, del polvo ha sido tomado, le dice a Adán el Señor, y al polvo volverás. O sea, va a llegar la etapa de la santificación final. La santificación posicional consiste en la santificación inicial, cuando el creyente se convierte y es justificado y apartado para Cristo, es santificado posicionalmente, es santo, para Dios lo ve legalmente santo, así lo ve Dios. La santificación progresiva es, como el apóstol Pablo dice, cuando tenemos que seguir la vida cristiana, pero dice que no debemos seguir pecando, evitar el pecado mientras llegue el día de nuestra muerte, es la santificación progresiva. Y la santificación final se consumará en la glorificación cuando el creyente muera y resucite y sea arrebatado y esté en la presencia del Señor. Romanos 8:29. A esto Pablo se refiere como la santificación final, porque, como dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso Pablo dice aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por esto, hermanos, el creyente regenerado, si peca, confiesa al Señor su pecado, siente culpa. Necesita confesar sus pecados para seguir el camino de su santificación progresiva. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El creyente ha muerto al pecado porque ha sido justificado de su tendencia, de su pecado. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. El creyente busca la santidad y la pureza en la vida cristiana, busca obedecer la palabra de Dios por sí mismo, tiene una nueva naturaleza y ésta se alimenta y fortalece en la palabra de Dios al convertirse de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Cristo, y ahora vive para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ya no lo controla. Ahora Cristo reina en su corazón. Hermanos, versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estos últimos versículos, desde el 8 hasta el 11, ratifican lo que ya se dijo en el versículo 5 al 7, que los creyentes han muerto con Cristo, simbolizándolo por el bautismo, si morimos con Cristo. Por tanto, resucitarán también con el Señor. Creemos, dice, que también viviremos con Él. La siguiente parte. Esto es lo que significa el bautismo. El bautismo es por inmersión, pues cuando una persona entra al agua hasta abajo, significa morir al pecado con Cristo. Cuando llega al fondo, es como estar sepultado con el Señor. Y cuando sale del agua, es vivir vida nueva, es resucitar juntamente con el Señor. Por eso el bautismo es por inmersión, no es por aspersión. Porque el símbolo claramente muestra que el creyente está muerto con Cristo, está enterrado con Cristo, y cuando sale del agua, sale para vivir una vida nueva y un día va a resucitar. Hermanos, el versículo 9 dice, asimismo como el Señor murió una vez para siempre. O sea, ya no puede morir otra vez, porque el Señor Jesús dice, la muerte no se enseñorea más de Él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No puede ya morir porque ha vencido la muerte, ha resucitado, por tanto la muerte no se enseñoreará más de Él. Ha vencido la muerte el Señor. La directora del ISL de la iglesia, como les dije la anterior semana,
me pidió que comparta con los estudiantes que están aprendiendo inglés qué significa para mí la resurrección. Que todo lo que ha dicho Cristo, todo lo que ha vivido Cristo, todos los milagros que ha hecho, todo lo que ha dicho es verdad. ¿Saben por qué? Porque no son palabras, ni hechos, ni dichos de alguien que está muerto, sino de alguien que ha resucitado. Por tanto, lo que está dicho y lo que está hecho tiene valor eterno, porque me lo ha dicho una persona que vive eternamente. Hermanos, no puede morir otra vez Cristo. Ya venció la muerte. Y el bautismo significa eso, estoy unido con Cristo. Y cuando me bautizo significa eso. ¿Por qué? Porque Él me ha justificado. ¿Por qué? Porque no solo me había justificado, también me había santificado. ¿Por qué? Porque Él quiere que viva una vida agradable a Él, porque estoy unido con Cristo. Tengo el Espíritu Santo del Señor. Estoy tan unido con Cristo que el único resultado que se espera de mí es que me parezca al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue una sola vez. Por tanto, ahora vive para llevar a cabo el plan de Dios con su resurrección. Por tanto, dice, en cuanto vive, para Dios vive. Por eso Él está disponible. Si tú no has hecho tu decisión por Cristo, si tú no has hecho tu decisión personal por Cristo, el día de hoy puedes decidir seguir al Señor. No es cuestión de que asistas a la iglesia, que es lindo verte aquí, pero es más lindo ver tu decisión auténtica de haberte convertido al Señor Jesucristo. Que seas realmente justificado y que seas realmente santificado, y que en tu propia vida se pueda ver el efecto de la santificación con el cambio de tu carácter cristiano y con tu deseo de servir al Señor. Y asimismo vosotros, dice el versículo 11, consideraos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no controla al creyente. O sea, el pecado ya no lo controla al creyente. Si bien peca en su vida, puede confesar su pecado, siente culpa por el pecado, confiesa el pecado, pide perdón y continúa. Pero dice Pablo aquí, consideraos muertos al pecado. Pero el creyente vive para Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente es santificado y vive una vida nueva. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso, la vida nueva es como resultado de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando un día como hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, estamos celebrando nuestra propia resurrección. Y la evidencia de nuestra propia resurrección es la santificación. Y la evidencia de la santificación es que vivimos una vida nueva. Eso es lo que es. Hermanos, el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Así también el creyente debe morir al pecado y vivir para Dios en Cristo. La unión con Cristo del creyente resulta en alejamiento del pecado para vivir para Dios. El creyente se aleja de la vida de pecado para vivir para Dios en el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó por la gloria de Dios. Y así el creyente anda también en vida nueva y vive para Dios en Él. La resurrección de Cristo glorifica a Dios, lo mismo que la vida nueva de un creyente, resultando en el alejamiento del pecado, que es la santificación del creyente. El creyente vivirá una vida nueva después de haber creído en el Señor Jesucristo y se aleja de la vida de pecado para vivir para Dios. Por eso, la vida nueva es resultado de la resurrección del Señor Jesucristo, resultado de haber creído en el Señor Jesucristo. El creyente no solo ha sido llamado para ser justificado por la fe, sus pecados perdonados después de haberse arrepentido, sino que ha sido llamado también a la santificación. Ya no es controlado o dominado por el pecado, porque tiene una naturaleza regenerada que ha sido santificado posicionalmente y vive para apartarse del pecado cada día, que es su santificación progresiva, hasta el día de su muerte y la glorificación en la consumación de la santificación final, cuando estemos con cuerpo glorificado en la presencia del Señor.
Mi hermano, ¿tiene una vida nueva usted en la resurrección de Cristo? ¿Puede hoy celebrar la resurrección de Cristo con una vida nueva? ¿Puede celebrar hoy la resurrección de Cristo sabiendo que es santificado? Si tu respuesta es no, ven a Cristo el día de hoy. Ríndete al Señor. Si tu respuesta es sí, celebremos la resurrección del Señor Jesucristo el día de hoy. Vamos a orar.